supuesto que sí. Comenzamos el programa con el maestro de maestros. Aquí está, Conspiración Salfate. Bienvenido. Póngale play, señor director, porque ya se había leído los titulares y ¿saben qué? No es exageración, es sencillamente, ¿cómo se dice? Caos climático. Quizá usted hoy día en Santiago de Chile, en el resto del país, no lo nota tanto, pero hoy día le voy a demostrar que puede que la mano se venga tremendamente dura de cosas que ya como nos conocemos respecto a lo loco que se ha vuelto el clima, donde ya hoy día parecemos un poco habituados a la extensión del verano. ¿Cómo olvidar de que antiguamente cuando los alumnos entraban a clase, ¿cierto? Me refiero al colegio, comenzaban a aparecer los primeros chalequitos en la mañana y todo. Generalmente eso ya pasó a mejor vida, porque el verano y la sequía se pueden llegar a extender incluso hasta mayo, en donde el sol incandescente. Fíjense que acaba de salir un titular, esto pasó el día ayer por la tarde, donde se anuncia una nueva ola de calor. ¿Otra vez? Para nuestro país. ¡Otra vez! Meteorología alerta por nueva ola de calor en Chile, zona central particularmente. Se esperan hasta 34 grados. Todavía ya no. Bueno, se está acabando el verano, exactamente. Nosotros llegamos a entrar en otoño, 34 grados. Esto, atención, porque el tema de hoy es que esto no es como, uy, qué rico más calor, o pucha, qué lata, no me gusta calor. No, la cantidad de problemas en términos epidemiológicos, en enfermedades, cuando se van desplazando las estaciones, ya se las voy a contar, maestro. Maestro, lo raro es que el verano se extiende, pero el invierno no se extiende. Claro. Mejor. No es en Exacto. partes iguales, el invierno se está cortando. Buen punto, amigo mío. Hace un tiempo nosotros cuando hablamos un tema similar respecto a las inclemencias del clima en el mundo entero, de Chile, no era la excepción, era que cuando habían lluvias en un muy breve invierno eran tremendamente intensas y dejaban la escoba porque venían arrastrándose de un verano que finalmente no alcanzaba a absorber las aguas, se estancaba, finalmente generaba aluviones y un montón de fenómenos, digamos, donde era mucho peor que como antes era marcadísimo otoño, invierno, primavera, verano. Hoy día eso se fue claramente a las pailas y las casas, la gente y el sistema urbano no está condicionado para esta gravedad de acentuamiento, particularmente en la zona seca. Ya sabemos que en Chile probablemente el desierto se extienda hasta la quinta región de aquí a 50 años, a uno le parecerá una eternidad, pero no es tanto. O sea, finalmente vamos a ir en un país que en nada se parece al de hace 5 o 6 años atrás. Ahora, Chile no es el único país que está sufriendo con esto. Aún todavía me atrevo a decir que nuestro clima es relativamente amable. Porque en otros países, incluso bastaría irse un ratito a Argentina, Claro. para donde las tormentas eléctricas, digamos, dejan un desastre considerable. Pero quiero al menos situarme en 3 lugares del globo terráqueo donde hoy en día, en estos días, en esta semana, Ahora está quedando ahora mismo la escoba. Yo tuve suerte cuando viajé a Nueva York porque unos días antes hubo un temporal con nieve donde decían que los agentes de los vehículos se tuvo que bajar, pero no sabían nada. Yo cuando fui, tuve suerte, decía, porque los grados estuvieron entre los 17 y 18 grados. Estuvo rico. Rico. Pero volvió el invierno, siendo que ellos están saliendo. Se vienen directamente hacia la primavera. Está ocurriendo lo siguiente. Atención, titular. Las tormentas no paran en Estados Unidos. Mira, está el puente de Brooklyn y dice ahí: tormenta de nieve Estela, le ponen nombres de mujeres principalmente por la caca que... Los tornados. No, es una broma. Pone en alerta a Estados Unidos. Les recuerdo que el 23 de enero del año pasado cayeron en una sola pasada 69 y un poco más de centímetros de nieve en el Central Park. Fue titulado esto como Snowzilla, así como entre nieve y Godzilla, y que dejó ni más ni menos que una chorrera de 18 muertos. Bueno, esto pasó hace algunas semanas atrás, donde hubo una tormenta de nieve de un día que dejó la escoba todo paralizado y luego se volvió a regularizar, que fue cuando me tocó ir a mí. Y de nuevo vuelve a golpear. Y ellos están saliendo, ellos están entrando derechamente en la primavera y la gente, digamos, no sabe qué hacer. Se paralizan, obviamente, todos funcionamientos de trabajo, de vehiculización. Las personas mueren por frío, sobre todo las personas que se encuentran sin hogar. No, y súmale, Salfate, que económicamente los gringos cuando vienen tormentas tienden a ir al supermercado y se llevan todo, por lo cual hay como una, por decirlo así, una pequeña escasez o déficit de todas los maneras. servicios básicos. Bueno, esta vez cayeron 18, en una pasada, ojo, para que ustedes entiendan, 18 centímetros de nieve,
con vientos de 80 kilómetros por hora, con mucho granizo. Obviamente la recomendación que se hace hacia las casas es que usted permanezca ahí porque es peligroso, es poco conveniente y la verdad que no te puedes desplazar. Los metros completamente atochados y finalmente una ciudad tan, digamos, compacta como es Nueva York en términos de población, finalmente no es vida. De hecho, es derechamente peligroso. Las temperaturas van a seguir en esos sectores de Norteamérica y de ahí un poco más hacia arriba en los menos 1 grado Celsius. Y allá no es como acá, así que cuando uno dice, oye, bueno, hizo menos 1 grado y como que uno ve un poquito de escarcha, el hielo en los autos, no, allá te duele, allá el frío, la cara. compadre. Allá existe algo que se llaman snowbites, que la gente siente tanto frío que se te adormece la cara y uno dice, uy, hace un rato tenía frío y ahora hace tanto frío que ya ni siento la cara y me da lo mismo. Y la gente se rasca o se rasca la nariz y se saca pedazos. No. Porque queda congelado y te queda obviamente el pedazo menos. A eso le llaman snowbites, estos tipos. Va a seguir cayendo nieve, así que esta imagen que ustedes están viendo, particularmente en la ciudad de Nueva York, que es un estado más grande, ¿cierto? El estado de Nueva York, no solo Manhattan, va a seguir de aquí a un buen rato más. Bueno, atención que, por un lado, si bien se azota el tremendo frío en estos lugares en Estados Unidos, en Australia se dejó caer con todo, siendo que, fíjense que en las cercanías de Nueva Zelanda tienen un clima muy similar al nuestro. Fíjense que aquí, obviamente, que también recién se está yendo el veranito, digamos, tienen los mismos climas que acá. Agarraron una tormenta eléctrica, así, pero que obviamente dejó, pero la tendalá, la tremenda escoba. El titular, mira, estamos viendo unas imágenes, vamos a ver de inmediato eso, pero ¿qué es lo que dice el titular? Reportan fuerte tormenta con viento y relámpagos en el noreste de Australia. Estos azotaron a Queensland, Gales del Sur, en Australia, este martes recién pasado. 16.000 hogares quedaron sin tendido eléctrico, se vino todo abajo, los rayos, digamos, se echaron los postes de luz, viejos, quedaron completamente oscuras. Una de las ciudades, uno de los continentes, junto con ellos uno de los países más desarrollados, donde casi está radicado lo que nosotros llamamos como pobreza. Fíjense que ante el clima somos todos iguales, no pudieron hacer nada y se vino abajo todo el sistema de acá. Atención. Ahora, aquí viene algo bravo. Quiero que ustedes anoten esto en su cabeza, porque siendo que nosotros tenemos el mismo clima que de ellos, puede que en alguna etapa del invierno chileno del 2017 ocurra algo similar, donde hay sequía, al igual que allá, pero que sin embargo esta tormenta eléctrica dejó caer 57 milímetros de agua Mucho. Sí. en 30 minutos. No, estáis locos. Bueno, no en un día, no en dos, no en una semana, ¿Dónde en fue eso? 30 minutos en Australia cayeron 57, obviamente, milímetros de agua. O sea, bueno, qué la cagada. Como el sur, como Valdivia. Absolutamente. Sí. Ciudades preparadas, obviamente, donde los techos tienen otra inclinación, donde la nieve, digamos, se permite la convivencia de las personas que viven. Los pavimentos, las canaletas. Absolutamente, los sistemas de drenaje. Claro. Bueno, allá se fue a las pailas porque no les correspondía, menos en esta época, tener donde tienen otra posición, igual que nosotros, la entrada al colegio, están los superlunes allá, bueno, y de repente llueve así, bueno, que la escoba. Se paralizó completamente todo. Ahora, hoy en día, donde está quedando la tendelada, porque hoy día estamos hablando de caos climático, ojo, no es un titular alarmista, sino que ha sido con que los expertos se han referido a lo que hoy día se está viviendo en distintas partes del mundo, donde para algunos están entrando en invierno, para otros en verano, o saliendo de un clima y otro. La verdad es que están ocurriendo cosas que no corresponden. Ya vamos a explicar por qué. Nuestros más grandes, cariñosos y contenedores saludos a nuestros vecinos, amigos, hermanos del Perú y el Ecuador, porque ahí esto es ya una tragedia de a cabo mundo. Atención, ellos son lo peor quienes lo están pasando. Perú afronta uno de los desastres naturales más fuertes de las últimas décadas. Lluvias, inundaciones, aludes que afectan, atención con este dato, a 20 Uy, qué impacto. de las 25 regiones que constituyen nuestro país vecino. De las 25, 20 están asoladas por esta tremenda catástrofe con pérdidas humanas. Todo esto producido por el Niño costero.
el titular, si me ayudan por favor, ahí está, alerta por el niño costero, el posible indicador de un fenómeno climático global mucho más grande. Atención, ¿por qué? Porque esto es solo la puerta de entrada. Autorreglemente. Bueno, esto partió a finales de enero. A la fecha, nuestros hermanos peruanos ya han tenido una pérdida de 43 muertos por la lluvia, por los aludes. Generalmente el invierno para uno era, no sé, está lloviendo, qué lata, me quedo en la casa o no, no sé, me abrigo más. No, allá es sinónimo de que gente va a morir por decenas. 43 muertos van, 72 heridos y 11 desaparecidos en nuestro país vecino. 6.500 casas destruidas por las inclemencias de un clima que claramente no se veía venir, que antiguamente se preparaban con lluvias esporádicas, las típicas que le llaman mata pajarito y todo lo demás, pero hoy en día son las personas las que están muriendo. En cambio, también los aguaceros en la costa del Ecuador han generado 14 personas muertas ya a la fecha y daños a miles de viviendas. De hecho, fíjense que trataron de ser, a ver, tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿va a ser así siempre? ¿Ha ocurrido antes? Sí. En el año 1998, imagínate, hartos años antes, había ocurrido algo similar, pero se había tratado como un complejo aislado. Hoy en día, el caos climático ha llegado para perpetuarse en el tiempo. O sea, esto vamos a tener que acostumbrarnos de que va a ocurrir siempre en estos países, al igual como está ocurriendo en Chile. Fíjense que esta foto de la NASA compara un poco. Las zonas blancas son donde hace más calor en el mar y que genera este tipo de fenómenos. Vamos a ver una fotografía de aquel entonces, en donde si te das cuenta, claro, es una gran porción. Está creciendo mucho. Claro, lo que estamos viendo, estamos posicionados sobre el mar. Sí. El fenómeno del niño costero es cuando el agua, la temperatura del océano es mucho más alta, en donde se han detectado entre 28 y 29 grados. Que algunos dirán, uy, qué rico, así como que está calentita el agua. Todo lo demás. Ya, cuando se calienta el agua, porque ¿qué es el mar? Pues lo sabe muy bien, por ejemplo, la gente de La Serena, es que aunque sea invierno, nunca hace mucho frío, porque el mar regula la temperatura y tampoco nunca hace mucho calor. Sirve como una especie de termostato a favor de la vida en este caso. Bueno, cuando se sube la temperatura, que son estas corrientes que vienen desde el Ecuador y se instalan obviamente frente a las costas, tanto de Ecuador como de Perú, hace que el clima se retrase, se interrumpa. Hace más calor en el mar, se estancan, digamos, los procesos de viento y de climatización normal frente a climas templados en el continente y queda la escoba. Y se forma un círculo vicioso en donde uno calienta al otro y finalmente no hay de dónde salir y se generan todas estas inundaciones y aluviones. Salfate, dijiste antes que el niño costero era como un nuevo sistema que se está viendo en Perú que va a ser como para el resto de Latinoamérica. El niño costero existió siempre. Lo que sucede es que tiene un periodo que debiera durar tanto, porque las corrientes de Humboldt vuelven a enfriar y esto se vuelve a regular. Pero ahora retrocede. Las corrientes de Humboldt se van y queda el mar caliente y esto pasa por meses cuando ya no debería existir el fenómeno. Es como si en diciembre granizara todo diciembre. Acá dice, ¿qué pasó? Pero si es verano, ¿de cómo se acabó? No, se acabó, ya no hay verano porque el mar hizo tales procesos de cambio y ahora obviamente el verano no merece llamarse verano. Maestro, ¿hay alguna solución al alcance de la mano del hombre? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Saben qué? Contrarrestar esto. No sé, Lavín bombardeaba las nubes para que lloviera, por ejemplo. Ah, ¿verdad? No, Claro. Un ejemplo estúpido, pero a lo mejor No, es la que no- NASA, entidades gubernamentales tienen alguna Fíjese que no es forma. estúpido, pero sin embargo, en las sequías, por ejemplo, que hay a veces en el sur del país, dicen bombardeen las nubes para que se carguen finalmente Claro. y llueva. Ningún problema, el problema es que no hay nube. Y no podemos hacer nube y luego cargarla. Entonces, las sequías generan estos cielos prístinos y en este caso, bueno, al revés, lo que menos quieren es que llueva, digamos, porque finalmente no tienen cómo erradicar todos estos procesos nebulosos que se instalan y no abandonan más estas regiones tremenda y densamente pobladas. Ahora, invierno más frío en Europa, tifones en Asia. A ver, les voy a decir que esto que está pasando en Perú y Ecuador va a generar lo siguiente. Estos son informes de la NASA. A ver, inviernos más fríos en Europa, lluvias monzónicas débiles en la India, tifones en Asia, que ahí en algunos sectores de mayor pobreza finalmente mueren y se arrasan con todas las ciudades donde viven las personas de escasos recursos. En Indonesia y Australia, sequía. Por eso se parece tanto en Chile. A ver, ojo, ya voy a ir a nuestro país, pero finalmente
significa que este invierno puede ser una vez más seco. Y uno dice, ya, pero igual no es tan malo que no llueva tanto. Bueno, ¿qué la escoba? Nosotros dependemos de todo un circuito, que es ganadero, vitivinícola, también todas las exportaciones frutales que hacemos, al no ver agua potable. Y además, a eso hay que llegar, el agua potable, que nosotros tenemos un montón por los derretimientos, digamos, cordilleranos y todo lo demás, y de repente no hay nieve porque se secó, y como no llueve, no se juntó porque no hubo suficiente frío. Al final, es como que todos los recursos naturales, a los cuales aprendimos a vivir a su ritmo, a su ciclo, no sé si nosotros ayudamos a alterarlo o no, pero hoy en día hay escasez de estas cosas, y por si fuera poco, no es que falten recursos, sino además hay destrozos, y al final no hay cómo parar un país que año a año se está cayendo a pedazos porque el clima ya no nos acompaña. Y nos hace un país más caro también porque si no tenemos la posibilidad de exportar y nos suben un poquito las frutas, las verduras, nosotros también ya pasa a ser un tema como social. En los también, limones queda claro, por ejemplo. Otro día hablamos de los limones, o sea, socialmente también y como país nos hace mucho más exigente, mucho más costoso todo. Absolutamente. Me gustaría que escucháramos la voz de un experto para que nos explicara a qué se debe este fenómeno del niño costero, si, como algunos afirman, llegó para quedarse, y cómo se viene la mano si esto permanece. Atención. El niño se forma cuando aumenta la temperatura del Océano Pacífico. Normalmente los vientos alisios empujan el agua caliente hacia el oeste, cruzando el Pacífico hacia Asia y Australasia, mientras que el agua fría se desplaza hacia la costa pacífica de América Central. Pero cuando las temperaturas en el este y centro del Océano Pacífico son consistentemente más altas de lo habitual, surge una ola de vientos procedentes del oeste. Eso genera una gran corriente de agua caliente que se desplaza lentamente de vuelta hacia América del Sur. Y así nace el Niño, un fenómeno que puede durar hasta un año. Su impacto se nota en todo el mundo. Pero perdona, ¿puede durar hasta un año qué cosa? Puede durar... ¿Lo que estamos viendo? Absolutamente, claro, que, a ver, entendamos lo siguiente. Como el sol va rotando, hay cambios en la temperatura en la medida que se acerca o se aleja del sol, o sea, hay variaciones. Pero si es que el niño costero permanece, es como si no notáramos el desplazamiento de la Tierra a través del espacio mientras esperamos climas más fríos, porque esto lo sigue manteniendo porque es un círculo vicioso. Es como si es que yo pongo una estufa y abro la puerta, se me va el calor, al igual que un refrigerador comienza a perder energía. Si es que esto genera efectos de encierro de un clima, termina perpetuándose, y por mucho de que yo vaya a entrar en una época invernal, finalmente simplemente lo que hace es aumentar, porque comienzan a chocar, y es como cuando pasa que cuando hay nieve en un lugar, en el norte, por ejemplo, y llueve, chuta, no debería llover todavía, y finalmente cae toda la nieve, se deshace y se generan los aluviones, porque ocurren cosas a destiempo según las estaciones. Maestro, yo le preguntaba qué pueden hacer entidades gubernamentales para ayudar en esto, pero qué puede hacer una persona común y corriente. En algún momento se decía que los aerosoles, los sprays, hacían daño a la capa de ozono, y eso realmente ayudaba al calentamiento global. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en el día a día para evitar esto? Le digo la verdad. Esto escapa de nuestras manos. Le digo la verdad, es que yo creo que no le va a servir mi respuesta, porque respecto a lo que usted mencionaba, de a cuánto ha aportado al calentamiento global el hombre, mira, todos los estudios más serios parecen decir que esto es inevitable, iba a ocurrir sí o sí, porque, perdona, y nosotros lo que hemos hecho es empeorarlo. Pero respondiendo a su pregunta... Hay gente que dice que el calentamiento global no existe, que una campaña de marketing, y hay otros que lo defienden, como Trump, es que eso es otra explicación. Lo que pasa es que sí existe porque lo estamos viviendo. Lo que pasa es que la pregunta es si esto es innatural e inevitable, o si nosotros terminamos haciendo que el planeta se comportara así. Ya, finalmente no. Al parecer quizá subrayamos, aumentamos, repotenciamos algo que inevitablemente iba a suceder. Pero yo cuando le decía que yo no sé si le va a gustar mi pregunta, porque es de otra índole, yo creo que a esta altura la única manera de salvarnos estas cosas, voy a decir, bueno, algunos van a encontrar que una burrada, pero... ¿Es vivir otro planeta? No, es vivir ecológicamente, más al ritmo de la Tierra, y pedirle perdón, en serio, a ver si la Tierra se apiada de nosotros, a ver si la casa, como alguna vez yo he dado como ejemplo, es en estos momentos un perro que se está sacando las pulgas, y las pulgas somos nosotros, con el nivel de abuso, con la falta de respeto y con la desconexión que hemos tenido con nuestro planeta. Nosotros somos hijos, creación de la Tierra, ya sea que usted crea en Dios o no. Sí, un hecho fáctico es que nosotros estamos hechos del material de este planeta, nos generó como creó las plantas, las cosas, las condiciones de vida. Y finalmente yo creo que hemos perdido esa conexión, y hoy día estamos bien, ojalá Pachamama. Sí. Ya, atención, la NASA ha manifestado su tremendo temor
y la preocupación que ha querido instalar respecto al fenómeno del niño costero, donde compara que esto podría permanecer por muchos años o que así va a ser en adelante, por siglos. Y esto tiene ejemplos de los desastres que genera porque ha ocurrido de manera esporádica y situaciones muy puntuales en la antigüedad. ¿Cómo se manifiesta la NASA? Esto lo dice William Patzer, experto de esa institución. Los fenómenos del año 82-83 y posteriormente 97-98 fueron los de mayor impacto en el siglo anterior y de muchas maneras parece que ahora vemos una repetición, vale decir, lo que estamos siendo testigos es algo muy similar a aquellas dos fechas que antes mencioné. Es casi un hecho que los impactos serán enormes, porque fíjense que antiguamente quizás a uno le va a parecer que no es una cifra tan demostrativa, pero había menos gente, había menos sobrepoblación. Hoy en día la dependencia que hay de los sistemas de distribución de agua, por lo mismo de los sistemas de comunicación, a través de los celulares, por ejemplo, solo por citar algunos, o también a través de la sobreurbanización y la cantidad de autos que hay, la forma de desplazamiento de benzina para que estos autos se muevan, también de los sistemas de alimentos, todo está mucho más atochado. Entonces, un mismo fenómeno de antes, hoy día no es mejor. No es que uno diga, estamos más civilizados, tenemos más contención, estamos preparados. No, es solo peor. O sea, era mucho mejor antes, donde finalmente la naturaleza encontraba su forma de salir y nosotros nos acoplábamos a los cambios. Hoy día estamos liquidados porque estamos congelados. Estamos acostumbrados a una forma de ser, la cosa es así, no puede ser de otra manera. Si nos sacan de ahí, si hay un terremoto, si hay un incendio que da la escoba, si es que pasa esto, el impacto, como dice la NASA, es mucho, mucho mayor. Y aquí vengo al punto problemático, y que esto, usted que está en su casa dice, chuta, pero ya, ok, pero a mí no me afecta, o sea, yo sigo trabajando igual, pasó el año pasado, no me di ni cuenta. Ya, esto usted por lo menos me va a tener que dar un sí, porque cuando el cambio climático entra en un estado de caos y se prolongan ciertas estaciones, todo el sistema ecológico se desbalancea y se producen cosas como, por ejemplo, la sobrepoblación de mosquitos. Solo por mencionar uno. Comienzan a llegar más enfermedades. Hoy en día hay más gente enferma con un clima que favorece el sol, donde generalmente la gente dice, yo me enfermo más en invierno, entonces si es que hay más calor, hay más verano, hay menos enfermedades. Todo lo contrario. Actualmente estamos viviendo en un laboratorio, en un cultivo de bichos que obviamente encontraron una panacea, un paraíso donde vivir, donde viven más tiempo, porque ya el cambio de clima no los mata, se están mutando, se están haciendo más fuertes y nosotros no estamos yendo a su ritmo. El Caribe, literalmente. Por ejemplo, atención al titular. Ahí dice, el clima está enfermando a las personas. Y yo quiero citar un ejemplo tácito y directo, por ejemplo, Mauro Parra. Mira. Exactamente. Nuestro flamante productor ejecutivo está ya a punto de cumplir una semana en la casa enfermo. Está con psicosis, exacto, y está hablando de un hombre trabajado, digamos, que no le entran balas fácilmente. Y hoy día está destruido en su cama viendo este programa y en estos momentos seguramente aleteando y llamando por teléfono, que cortemos de mencionar. Exacto. Sin embargo, es un caso patente de muchas personas que están enfermando. Hoy día no vamos a mencionar más a Mauro Parra. Hoy día los niños están muy enfermos. Usted sabe que en invierno los consultorios, los centros hospitalarios colapsan. Ya, hoy día la gran problemática está ¡ay, que vaya a mencionar a Mauro Parra de nuevo! ¡Ay, ay! Muy bien. Alguien que está diciendo, aparte del equipo de médicos, es que los colapsos están llegando antes. O sea, puede que finalmente el tránsito de personas enfermas, de problemas broncopulmonares de los niños y también de los adultos que se agarran cualquier bicho que le afecta la guata o la garganta principalmente, ya comienzan obviamente a atiborrar todos estos centros de atención hospitalaria. ¿Ok? Ahora, cuando le mencioné los mosquitos, es que cuando la naturaleza se encargaba en esta comunión con los seres humanos de que nunca alcanzan un ciclo de reproducción para que haya tantos, finalmente están, como les decía, a sus anchas. Zika, malaria, dengue, es lo que la NASA dice puede empezar a volver. A ver, cuando está el problema del niño costero, pueden venir a instalarse enfermedades que para uno son medievales, como el cólera. Dice, ¿pero cómo? Pero si ya hay jabón en todas las casas, uno se lava bien las manos. Bueno, olvídate. Al mutar, porque están viviendo, es como si un ser humano que vive en promedio, vamos a decir, 80 años, viviera 200 años, generaría
otras cualidades, otras tendencias, puede aprender más cosas si alguien vive 100 años más, por ejemplo. Sí. Los bichos también se hacen, digamos, más resistentes al clima, incluso a los insecticidas, sí, a lo que sea, a sus propios enemigos naturales. Como el clima se echa marcha atrás, finalmente tienen otra oportunidad de entender, de crecer, y evolutivamente van más rápidos que nosotros. Entonces el dengue, el zika son algunos problemas junto con el cólera, porque la mayor parte de los bichos se transmiten a través de las disposiciones de agua. Entonces en el agua es donde viajan, aguas obviamente que se están echando a perder porque sube la temperatura, y a menos que estuviera hervida, digamos, no puede matar estos bicharracos. Y finalmente, por el simple hecho de nosotros vivir en la misma rutina y al no nosotros cambiar como está cambiando el clima, nos vemos enfrentados con una serie de problemas que no estaban claramente considerados. Ahora, simplemente dejo instalado la siguiente pregunta, o más bien dicho, la siguiente advertencia. Ya se hizo un cálculo, obviamente hay para estos expertos, hay países que le importan más que el nuestro, hicieron una especie de extrapolación de lo que puede venir en junio o julio en Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo hoy día en Perú y en Ecuador podría desplazarse para las costas californianas en unos meses más. Y ellos ya están tomando precauciones. A nosotros no nos han avisado. Pero si esto sigue así, nosotros en junio y julio podríamos tener una mayor cantidad de enfermedades, o lo que hoy día está viviendo Perú y Ecuador con las grandes lluvias, con todos los aluviones y un largo etcétera, como ya ocurrió hace poco en el Cajón del Maipo, podrían ser la materia prima del caos que a todos los días nos puede tocar en lo que nosotros llamamos época invernales, y que hoy día no sé si otoño, verano tardío, porque ya invierno prácticamente no tenemos. El clima se volvió loco, así que vayámonos acostumbrándonos y vayámonos, como dije, pidiéndole perdón al planeta Tierra. Oye, un abrazo para el maestro.